Hola, desde la Fundación José Cardín Fernández os damos la bienvenida con la lupa en la mano. Hoy nos acercamos a la tribuna de San Salvador de Valdedios. Ya sabéis, esa iglesia consagrada por 7 obispos en el año 893 y que es obra del reinado de Alfonso III. A esa tribuna regia se accedía por la escalera que vemos en la imagen de la izquierda y desde el ábside central o la capilla central de Valdedios, la visión de esa tribuna sería la que tenemos a la derecha. Esa tribuna, a día de hoy, podemos ver que conserva parte de la decoración pictórica y que tiene bóveda de cañón. Desde la propia tribuna, la imagen de la nave central, vemos que es una nave muy estilizada, muy estrecha, pero que gana en altura y que además podía apreciarse mucho mejor la decoración pictórica de la que hoy tenemos estos pequeños restos, restos que nos hacen apreciar pues, que hay una continuidad de los motivos que había en Santullano, pero teniendo en cuenta que el blanco será protagonista de los fondos en Valdedios. De esta tribuna regia vemos que todavía conservamos los goznes de piedra que cerraban la tribuna a la nave central y las pues impostas que marcaban esas bóvedas de cañón en las tres estancias de esta tribuna, no solo en la principal, sino en las laterales. Una de las laterales, aquí tenemos ese acceso, donde vemos unos grandes sillares que ejercen de jambas para soportar el peso de ese arco de acceso a la pequeña estancia lateral. Recordábamos y decíamos que mantienen decoración pictórica, una de las más importantes está sobre la ventana que da luz a esta tribuna y tiene esta decoración, estas tres cruces que recuerdan a las que hay en el ábside central, incluso la cruz central de estas tres nos puede recordar a la cruz de los ángeles que se encuentra en el tesoro de la Cámara Santa de Oviedo. En la pequeña estancia de acceso desde la escalera a la tribuna principal tenemos esta decoración con estos semicírculos y estas alternancias de colores amarillos, rojos y negros. También estos roleos con motivos estilizados florales que nos pueden recordar también a los temas miniados del Beato. Y con todo esto y desde la ventana de la tribuna mirando a Santa María de Valdedios, nos despedimos como siempre dándos las gracias por vuestra curiosidad.